Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como saben, ya empezó noviembre y con ello la época navideña y con ello las ganas de volver a ser niño. Es por eso que el día de hoy vamos a revisar mi top 5 de películas de Pixar. Esto es, aquí no sabemos de cine, comenzamos. Antes de empezar con este video, no estés esperando que salga Toy Story, porque Toy Story la verdad no está en mi top 5. Pero si quieren más adelante lo revisamos porque. Ok, número 1 número 1 de posición número 5. O sea, en el top 5 es el que está más abajo. Para mí, esta posición se lo gana más que nada como por nostalgia, como por... ¿sabes? Por el cariño que se le tiene a la saga, pero también por algunos toques que tiene la historia que me parecen bastante buenos. En la posición número 5 quiero colocar a la película de Cars. No Cars como la 1, ni la 2, ni la 3, Cars en general, toda la saga de películas. Es en la quinta posición. Para muchos esta película o esta saga ni siquiera entra en el top 10 por la calidad de la historia que tuvo, la mala secuela que se le dio y sobre todo por envidia. Verás, esta saga yo la vi nacer desde que nació. Se puede decir que fue el primer fandom al que pertenecí. Desde la primera vez que la vi yo quedé loco, obsesionado con ella. Recuerdo que para las primeras navidades, o más bien para la primera navidad después de verla, lo primero que pedí de regalo fueron unos carritos de Cars y del Rayo McQueen, que de hecho justamente yo mismo me compré con un dinero que me regalaron mis padrinos, yo me acuerdo muy bien. Esos primeros carritos que compré fueron el Rayo McQueen y el Doc Hudson, cuando ya traí toda la pintura esa de corredor. De hecho, estos serían si mi sobrino Chuyito no lo hubiera roto y lo hubiera deshecho. Y es que con la primera historia todo bien, ¿sabes? Es la clásica lección del corredor egocéntrico que aprende de sus errores y termina respetando jerarquías y va subiendo poco a poco hasta convertirse en top mundial. En la segunda película hubo un pequeño tropiezo, se pierde la secuencia de la historia que nos habían mostrado en la primera película y nos dan un giro a lo Rápido y Furioso, lo que le dio un golpe bajo a la franquicia. E hizo que en la tercera ya hicieran lo posible por recuperarla. La tercera para mí fue una buena historia, aunque el final se queda un poco corto en cuanto a las expectativas que tenía, pero me pareció buena. Y en fin, es por estos altibajos que esta película para mí se queda en el top número 5. Si quieren que revisemos la saga más a detalle, lo podemos hacer con gusto. Y si no quieren, de todos modos voy a hacer ese video porque también ya está escrito. Y de momento, sin nada más que agregar, vamos al top 4. Para la posición número 4 estaba un poco dudoso porque no sabía si era ese sentido de pertenencia, esa presión social, esa educación que te dan cuando vas al catecismo. Sabes que te implantan ideas en el cerebro que es difícil sacártelas ya cuando eres adulto, porque uno las tiene bastante arraigadas. Y por ejemplo la Navidad, ¿quién la inventó? Pero sabes, la historia es bastante buena y la calidad de toda la narración es increíble. Por eso en mi top número 4 está Coco. Y es que esta película para mí se convirtió en una de esas películas que se hacen demasiado famosas, y no sé si soy el único que lo hace, pero cuando las cosas se hacen demasiado famosas como que te vuelves un poco escéptico de la calidad del producto. Pero justo hace poquito, cuando pasó lo del Día de Muertos, así como por costumbre, ¿no? Se puso de fondo y volví a verla prestando la atención. Y es increíble, tiene demasiados detalles que te quedas así de no hubiera pensado en eso, o esto de acá se ve espectacular. Una de las cosas que más me gusta de esta historia es como el poder cósmico sagrado que se le da a la flor del cempasúchil, porque es demasiado representativo para esta festividad aquí en nuestro país. Y el hecho de que sea lo que te permite cruzar de un lado al otro, al mundo terrenal, al mundo de los muertos, y que es lo que teletransporta a Miguel del mundo de los muertos al mundo de los vivos, es un detalle que está increíble. Además de que las mascotas se convierten así en los alebrijes, que están así todos imponentes, y que el Dante se vuelve demasiado tierno cuando está volando y se cae. Son pequeños detalles que van sumando a la construcción de esta historia, que está muy bien definida. Además del resto de detalles que se le dan a la sociedad para especificar que está todo en México, y el favor que nos hacen eliminando ese filtro de sepia que siempre se le pone a México. La representación del mundo de los muertos, el sistema de biometría para poder cruzar, el hecho de que la gente te olvide y te desintegres en el mundo de los muertos, y que de la misma forma se contraste con las personas famosas que tienen demasiadas ofrendas por parte del mundo de los vivos, es una representación que le da bastante valor a esta historia.
Este año no podemos revisitarla de forma completa, pero tal vez para el próximo le hacemos un video así completo para checarlo más a detalle, ¿verdad? Por esto y diferentes más cuestiones de subjetivas, objetivas en el plano de secuencia de la información que se representa en esta historia, es que la colocamos en el top número 4. En el top número 3 empezamos a ponernos un poquito más profundo, o sea, más sentimentales, más complejos en cuanto a historia, en cuanto a animación y creación de mundos. Para mí el lugar número 3 dentro de este top se lo lleva la bonita y triste película de Up, una aventura de altura. Cuando vi esta película llegó a mí como esas películas que tú ves como por obligación, ¿no? Porque no tenía contexto de la película, no hay como un trasfondo, creo que ni siquiera pude ver un tráiler, simplemente llegaron, la pusieron y ¡pum! ¡Qué excelente película! Esta película es como las canciones de cumbia, que cuando estás feliz sientes el ritmo, pero cuando estás triste sientes la letra. Porque pregúntale a un niño de qué se trata Up y el niño te va a responder. Es de un niño que se queda atrapado en una casa flotante con globos y encuentra un perro que habla junto con un pollo Pepe. Pero pregúntale a un adulto de qué se trata Up. Up es la historia de una persona que cumple una promesa que no pudo cumplir en vida. Pues el señor Carl Fredricksen le había prometido, incluso tenían un botecito de ahorros junto con su esposa Ellie para viajar a las cataratas del paraíso en Sudamérica. Por cosas del destino, su esposa pierde la vida y esta promesa no se puede cumplir, pero él se compromete para, a pesar de su avanzada edad, llevar a cabo esta promesa. Simplemente con la intro ya entiendes todo el contexto y es suficiente para que te pongas a estar chillando. Con toda una aventura llena de acción y una representación de la casa que se convierte en la carga que Carl debe de soltar para poder seguir con su vida de forma normal, esta película se convierte en una de las mejores creadas por Pixar, al menos para mí. Es por eso que la colocamos en la posición número 3 y esperamos que después podamos hablar de ella más a detalle. En la segunda posición, que está solamente por debajo de la primera posición y por encima de las otras 25, tenemos a la maravillosa historia de Wall-E. Esta película es increíblemente lenta. Los primeros 10, 15, 20, tal vez 30 minutos. Pero es una historia bastante interesante. Esta película no es una historia de amor entre robots. No, esta película nos habla de la humanidad, de su futuro apocalíptico al cual ellos mismos se llevaron. Porque al principio Wall-E está trabajando por un objetivo el cual ni siquiera se espera que alcance. Porque los humanos dejaron limpiando a los Wall-E para escapar en la nave temporalmente, pero el verdadero plan era nunca más regresar a la Tierra. Tal vez para los niños más pequeños es una historia demasiado compleja y se reduce a las aventuras de un robot en el espacio, es por eso que a muchos se les hace aburridos. De hecho, mi mamá se quedó dormida las primeras 43 veces que la vimos. Pero con el paso del tiempo, yo simplemente lo que hice fue aumentar mi interés con historias de este tipo, ¿sabes? Primero vino Wall-E, después vino Interestelar, Star Wars, ¿sabes? Una odisea en el espacio, Los Vengadores, Infinity War, No Manches Frida. Una cosa llevó a la otra. Definitivamente esta es una de mis historias favoritas en todas las películas animadas y creo que se merece 1, 2 o 3 videos hablando acerca de ella, porque creo que tiene demasiado material para poder escarbar y hacer varias historias muy interesantes. Para la siguiente posición, para la primerísima y número 1 y la más importante y la que está más arriba en este top, he seleccionado a una de mis películas favoritas por el mensaje, el mundo que nos presentan y, ¿sabes? ¡Eso! Ratatouille. Esta película a mí me parece increíble. Y es que literalmente es de una persona que viene desde lo más bajo de París y que termina en la cima. Rápido y Furioso se te vio tanto. Y es que piénsalo tantito. Mira, haz este experimento. Cierra los ojos. Pon tu mano al frente. Dime un animal que no te gustaría tener en la mano. Ahora dime por qué dijiste que una rata. Al menos a mí me parece increíble que te hagan llegar a empatizar con un personaje que es una rata, cuando normalmente las personas solemos como tenerles asco y que den miedo y escapar de ellas, cocinarlas, empanizarlas y echarles salsa barbecue como en el KF. Y esta película nos hace preocuparnos por ella. Además, creo que deja uno de los mensajes más increíbles de todas las películas que tiene Pixar.
la cual es esa frase que dice Gusteau de cualquiera puede cocinar, y se complementa de una forma excelente cuando la reinterpreta Ego al final de la película, diciéndonos que tal vez no cualquiera puede cocinar, pero un gran chef puede venir de cualquier lado. O sea que no importa en dónde empieces, lo que importa es la decisión, la motivación y el esfuerzo que le pongas a las cosas para poder llegar hasta donde tú quieres llegar. Y que te lleves ese mensaje de una película animada a mí me parece increíble. Es por eso que para mí esta película se merece el primer lugar y sobre todo tiene un lugar muy especial dentro de mi vida. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Si te gustó este video puedes dejar tu me gusta, si no puedes dejar tu comentario tirando hate. Recuerda que este top es personal, o sea este es mi top 5. Tal vez si el tuyo no coincide lo puedes dejar aquí en los comentarios también. Y sin nada más que agregar, esto fue Aquí no sabemos de cine. Terminamos.